El corazón delator, Edgar Allan Poe. Lo admito. Soy muy nervioso, demasiado, acaso exageradamente. Pero, ¿quién se atreve a sostener que me he vuelto loco? Es verdad que varias enfermedades han incrementado mis sentidos, al punto de hacerme escuchar cualquier sonido, por mínimo que sea, a mi alrededor, ya sea en la tierra o en el cielo, y sin importar lo lejos que pudiera estar. Incluso escucho los ruidos del mismo infierno. ¿Es por eso que me creen un loco? Sería mejor que me escucharan. Mi lucidez y mis razonamientos exactos ayudarán a quitar esas ideas de sus cabezas. Deben estar atentos a lo que contaré. Es probable que sigan considerándome un demente, pero los locos pueden saber cosas que nadie más conoce. Nunca había sido más considerado con el viejo como en aquellos días anteriores a su fallecimiento. Cada medianoche caminaba hasta su habitación. Abría la puerta con sumo cuidado, asomaba la cabeza lentamente mientras encendía una linterna, y poco a poco me deslizaba en el interior, pausadamente y sin ninguna prisa. Era muy importante no despertar al viejo. No me preocupaba si tardaba una hora entera en atravesar la abertura de la puerta mientras lo miraba tendido en la cama. ¿Un loco tomaría tantas precauciones como yo? Una vez que entraba totalmente en el dormitorio, apoyaba la linterna sigilosamente. Tan sigilosamente. Lo importante es que la luz le diera en los ojos a ese buitre, sobre todo al derecho. Durante 7 noches interminables, realicé la misma operación a la misma hora, las 12 de la noche. Cada vez que entraba, ese ojo estaba cerrado, lo que impedía poner fin a mi tarea. Al llegar la mañana iba al dormitorio sin ningún miedo y le hablaba amistosamente al viejo, utilizando su nombre con tono amigable, y le preguntaba qué tal había pasado la noche. El viejo no sospechaba nada. Llegó la 8ª noche. Actué con sigilo aún más extremado cuando empezaba a abrir la puerta. No pude contener una risa sorda que salió entre los dientes. Quizá me había escuchado, pues vi que se movía como si algo lo hubiera sobresaltado. Ustedes pensarán que salí corriendo de ahí, pero no lo hice. La habitación estaba inundada de una espesa negrura. Confiado, seguí abriendo la puerta muy lentamente. Acababa de introducir la cabeza e iba a encender la linterna cuando mi mano hizo un ruido sin querer, y el viejo se incorporó preguntando: ¿Quién está ahí? Me quedé quieto y mudo. Durante la hora siguiente no moví uno solo de mis músculos, y en cada uno de esos 60 minutos nunca escuché que el viejo hubiera vuelto a acostarse. Estaba esperando, como presintiendo el final de su vida. Escuché un horroroso gemido producido por el pavor. No había angustia o dolor en ese grito ahogado. Era el sonido que brota del alma cuando es oprimida por el miedo. Conocía bien esa resonancia. Había surgido de mi pecho muchas veces por los miedos que me obsesionaban. Entendí lo que estaba sufriendo el viejo y sentí un poco de lástima. Aunque mi mente se reía a carcajadas, comprendí que él, al igual que yo, había permanecido inmóvil desde el ruido que había hecho con mi mano. Intentando convencerme de que no había ningún peligro, seguramente se decía: bueno, sería un grillo en la chimenea o quizá el viento. Pero era inútil. Había comprendido que el final se acercaba a él, moviéndose sigilosamente. La fúnebre presión de aquella negrura imperceptible era la que le hacía sentir mi cuerpo en el interior del cuarto. Aguardé bastante tiempo, con mucha paciencia. Seguíamos sin movernos, y decidí prender la luz más pequeña que pudiera con la linterna. Nunca podrán saber con cuánto sigilo lo hice, hasta conseguir un filamento de luz del tamaño de una tela de araña. Estaba abierto por completo. Eso me llenó de cólera. No podía dejar de contemplarlo. Ese azul mortecino me helaba la sangre. No había cara, solo ese ojo maldito. No había cuerpo, solo el asco que me producía mirar ese ojo. ¿Se habrán dado cuenta de que el desarrollo de mis sentidos nada tiene que ver con la locura? Es por eso que en ese instante de odio capté con mis oídos el resonar sordo y acelerado de los latidos del corazón del viejo. ¡Bum! 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 Mi ira ya no tenía límites. Ese boom, boom, me encendía de coraje, pero pude contenerme y seguir en silencio, casi sin respirar.
Me limitaba a apuntar al viejo con la linterna, mientras los diabólicos latidos de su corazón se iban incrementando, cada vez más fuertes, más rápidos. Bum, 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 bum. El pánico del anciano había llegado a niveles mortales. ¡Qué momento más terrible! ¿Lo comprenden? Ya les he dicho que soy sumamente nervioso. Y en aquel momento, en el corazón de la medianoche, sumido en el silencio de aquella antigua mansión, y con ese sonido espantoso, me llené de un horror incontrolable. Bum, 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 bum. Seguía quieto. Los latidos aumentaban su intensidad cada vez más y más y más. Bum, bum, bum. Creí que su corazón iba a explotar. Entonces una extraña ansiedad se apoderó de mi mente. ¿Qué pasaría si algún vecino escuchaba esos latidos infernales? La hora negra definitiva había llegado. Solté un rugido de cólera y avancé corriendo hacia el viejo. Mi víctima gritó una sola vez, pues cubrí su cara con la almohada. Estaba feliz de lo sencillo que estaba resultando quitarle la vida. Permanecí varios minutos presionando su rostro con la almohada para impedir el paso del aire. Ese corazón 1000 veces maldito seguía palpitando. Pum, 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 pum. Bum, 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 bum. Con ese terrorífico sonido ahogado, apreté el instrumento de mi ejecución con furia hasta quitarle los latidos por completo al viejo. Contemplé el cuerpo. Era un cadáver y nada más que un cadáver. Puse mi mano derecha sobre su corazón. Ya no latía. Su ojo de buitre nunca volvería a molestarme. En caso de que sigan pensando que soy un loco, cambiarán de opinión cuando les cuente todas las precauciones que tomé para enterrar al viejo. La noche había avanzado deprisa, al mismo tiempo que yo realizaba mi trabajo de sepulturero. Me cuidé muy bien de separar el cuerpo, separando la cabeza, los brazos, las piernas. Levanté una buena porción del suelo del dormitorio, y ahí enterré los restos. Después clavé los tablones con tanto esmero que nadie lo descubriría nunca. Como soy muy precavido, todo lo realicé adentro de la tina blanca del baño. Así que bastó un poco de agua para deshacerse del vital líquido. A las 4 de la madrugada había finalizado mi trabajo. Todo seguía muy oscuro. En el mismo instante en que sonaban las campanadas de la iglesia dando la hora, alguien tocó la puerta. Abrí con mucha calma. ¿Había algo que temer en aquel instante? 3 oficiales de policía se presentaron enseñándome sus identificaciones. Me dijeron que un vecino había escuchado un alarido, por lo que estaban revisando la zona casa por casa. Sonreí. ¿Había razón para asustarse? Hice pasar a los oficiales con mucha cortesía. Pasen ustedes. Sean bienvenidos. Les confesé que yo había lanzado aquel alarido al haber despertado sobresaltado por una espantosa pesadilla. Les dije que el viejo había abandonado la ciudad para pasar una temporada en el campo. Los conduje por la casa, pidiéndoles que examinaran todo a conciencia, para que no hubiera duda de que ahí no había sucedido nada normal. Los llevé al dormitorio del fallecido. Les mostré el cajón del dinero. Puse unas sillas junto a la cama y los invité a sentarse. Yo acomodé mi asiento encima de los tablones bajo los cuales estaban los pedazos del cuerpo. Mi forma de actuar había convencido a los oficiales de mi inocencia. Tuvimos una plática sobre temas diversos. Después de un rato comencé a sentir que algo me intranquilizaba. Me puse pálido. Quería que se largaran, pero no podía decírselo. La cabeza me dolía y un zumbido se metió en mi cerebro. Los oficiales hablaban sin parar, elevando el tono de su voz cada vez más y más. Yo también elevé mi voz para acallar el ruido en mi cabeza. Mi rostro había adquirido un tono cadavérico, y el zumbido no cesaba. Era una sorda resonancia acelerada. Empecé a jadear sin poder recuperar mi aliento. Procuré hablar más alto para tapar la sensación del zumbido, pero todo era en vano. Me incorporé y comencé a hablar a gritos, gesticulando violentamente. La resonancia no se iba. ¿Qué lo retenía en mi casa? ¿Por qué no se marchaban? Comencé a dar grandes zancadas por la habitación, encolerizado, pero ese angustiante sonido infernal había llegado a niveles ensordecedores.
Oh, dulce Dios, ¿qué debía hacer para que aquel martirio terminara? Solté espuma por la boca mientras juraba y maldecía sin dejar de balancearme sobre la silla donde me había vuelto a sentar. Raspé con sus patas las maderas del piso, sin que el ruido se fuera. Continuaba sobrepasando todo lo demás. Los policías no dejaban de hablar entre ellos tranquilamente. Yo solo les veía mover la boca. No escuchaba nada de lo que decían. Esa estridencia maldita que aumentaba sin cesar. Bom, 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 bom. ¿No escuchaban lo mismo que yo? ¡Santo Dios, era imposible! Lo estaban escuchando y lo disimulaban. Me habían descubierto y se reían de mí. Así lo supe y así lo sigo creyendo hoy. Por eso me dije que cualquier cosa era mejor que aquella agonía. No podía seguir padeciendo aquella humillación. Ya no podía soportar sus sonrisas falsas. El ruido estridente era ya atronador. Me agarraba la cabeza gritando para que se fuera hasta que aullé a los policías. ¡Dejen ya de representar su papel! ¡Miserables! Reconozco que yo fui el que le quitó la vida al viejo. Podrán ver el maldito cuerpo si levantan estos tablones. Ahí sí, ahí donde no deja de latir ese terrible corazón. Bom, 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 bom. El corazón delator, Edgar Allan Poe. El espejo maléfico. Al bazar del viejo Jeremías, que estaba en la parte delantera de su casa, llegó un día un lote de muebles, entre los cuales se encontraba un espejo grande, de esos para verse de cuerpo completo, que era una verdadera obra de arte, aunque tenía algo de siniestro. Dicho espejo tenía un gran marco de madera tallada con mucha destreza. El artesano que lo realizó había incluido, intercaladas en retorcidas ramas, como de enredadera, muchas figuras de seres parecidos a duendes, los cuales tenían rostros con todas las expresiones. Unos lloraban, otros parecían estar desesperados, algunos sonreían, otros daban la impresión de estar soltando sonora carcajada. Podían verse también caras de odio, de ira, de envidia, de tristeza, pero ninguna que estuviera serena. A Jeremías, que era un avaro, le fascinó el espejo desde el principio. Durante muchos días pensó que pediría un precio muy elevado por él. Si alguien lo pagaba, se llevaría muy buenas ganancias. Pero si a los clientes les parecía carísimo, podría conservarlo durante un largo tiempo a su lado. Por supuesto, el precio era tan exorbitante que nadie se interesó por comprarlo. Todas las noches antes de irse a dormir, Jeremías contemplaba atentamente los decorados del espejo a la luz de una vela. Tomó la costumbre de observar un rostro cada noche. Pero, sin que él se diera cuenta, poco a poco se fueron agregando a su carácter, de por sí poco agradable, los malos sentimientos que estaban plasmados en las figuras de duendes del marco del espejo. Así, un día despertó sintiendo gran envidia de su vecino el carnicero, pues pensó que no era justo que un carnicero ignorante tuviera una bonita mujer y dos hermosos hijos, mientras él había pasado solo toda su vida. Urdió una intriga. Fue a decir al alguacil de la aldea, quien era su amigo, que el carnicero robaba ganado para vender la carne. El alguacil, sin mayores averiguaciones, encerró en la cárcel al pobre carnicero, y su mujer e hijos quedaron en el desamparo, ya que la mujer no sabía trabajar el oficio de carnicería, y los niños aún eran pequeños. Jeremías no sintió el menor remordimiento. Otro día se dejó llevar por la ira. Un pobre perro tuvo el mal tino de echarse a dormir una siesta frente a la puerta de su bazar. El viejo, enfurecido, sin siquiera haber hecho el intento de asustar al perro para que se fuera de ahí, de su cocina tomó una gran olla de agua hirviendo y la vació sobre el desdichado animal. El perro salió corriendo y aullando de dolor. Muchas cosas horribles y malvadas por el estilo hizo Jeremías a lo largo de 3 meses. Por cada maldad o daño al prójimo que cometía, su rostro se hacía más y más feo. Sus ojos se hundían, mientras sus orejas y nariz crecían y se iban poniendo puntiagudas. Un día el viejo comenzó a sentir una tristeza enorme e inexplicable. Quisiera morirme. No tengo ninguna ilusión en la vida, pensaba.
Tan triste estaba que desenterró todos los rosales que tenía en el pequeño jardín de su casa, y pese a que estaban en todo su esplendor, llenos de hermosas flores, los quemó. Esa misma noche, mientras contemplaba, como era su costumbre, uno de los rostros del espejo, que por cierto era el más feo de todos, el rostro de madera se animó. Sus ojos brillaron con el fulgor verde fosforescente, y mientras él quedaba paralizado por el miedo, una voz cavernosa salió del fondo del espejo. Jeremías, justo este día has llegado al límite de los malos sentimientos. Trabajaste muy bien para merecer formar parte de nosotros. Y a continuación, el viejo que se había vuelto tan malvado fue absorbido por el espejo, como si el cristal hubiese sido una gran aspiradora. Pasaron 5 días. Una mañana su amigo el alguacil, que fue a buscarlo, preocupado porque no lo había visto en la cafetería ni en el mercado, que eran los lugares que el dueño del bazar frecuentaba, nunca lo encontró, pero vio el jardín devastado. De pronto su mirada se fijó en el espejo. Vio que uno de los rostros de duendes que adornaban el marco y que llamaba mucho la atención por su expresión de horror, tenía un extraño parecido con su amigo. Como el alguacil no se distinguía por su honradez, pensó que, ya que Jeremías había largado quién sabe a dónde sin avisarle, él tenía derecho a heredar algo de sus bienes. Esa misma tarde regresó e hizo el inventario de los muebles y adornos que al día siguiente ordenaría que fueran llevados a su domicilio. Sin embargo, aunque era un objeto muy pesado, decidió cargar con el espejo y llevarlo personalmente a su casa, pues sus extrañas decoraciones le habían fascinado.